Muy buenas noches, bienvenidos a este capítulo de Así Somos. Vamos a arrancar esta jornada y la vamos a dedicar justamente a estudiar, a analizar esas enfermedades que pensábamos que ya no estaban presentes en nuestra sociedad. Nos vamos al siguiente titular de inmediato para iniciar la conversación, y esto lo trae justamente, es un titular en Estados Unidos. Dice: en Estados Unidos detectan la viruela de los monos por primera vez desde el año 2003. Juan Andrés Alfate, ¿qué es eso que estamos viendo en pantalla? Que es realmente impactante la imagen. Es impactante. A ver, mucha atención. A ver, pongamos la pelota en el piso, como se dice, y estamos viviendo en medio de una pandemia un florecimiento inaudito en términos de noticias de lo que parecen ser enfermedades que uno daba por extintas o que claramente no estaban difundidas en la globalidad y que hoy día vuelven a aparecer y acaparar las portadas de los distintos periódicos en el mundo entero. La viruela, que todos probablemente conocen, ¿cierto? Que muchos, por lo menos yo la tuve en algún momento, que genera estas terribles picazones, con manchitas en la piel, pero que puede ser bastante mortal en sus diferentes variantes, sobre todo aquellas que se contagian de parte de un animal. De repente, en mitad del COVID-19 aparece esta noticia, que algo que de poco y nada se sabía, con apenas 4 casos fuera de África, y de repente hoy estamos frente a la latencia de la amenaza de que esta viruela se pueda expandir, y donde es tremendamente peligrosa, dado que el mundo tiene su enfoque colocado en otra situación, y que hasta que esto no llegue a alcanzar una medida estadística de importancia, quizás ya sea demasiado tarde, porque la expansión de la misma quizás llegue a un número que sea mayor del que todos quisiéramos. Los monos hoy día se parece que en realidad es como si la naturaleza se hubiera volcado en una venganza absoluta contra la raza humana, y aquí éticamente no sé si pensar si esto es una advertencia o derechamente este planeta ya no nos quiere encima. Es que esta es una noticia que uno la puede tomar desde 2 puntos de vista. Por un lado puedes decir, hay un alarmismo periodístico respecto a... Como una moda de vista. Claro, porque si tú te pones a pensar, durante los últimos 2 años las noticias más cliqueadas en las páginas de internet de noticias o en los portales van a ser las noticias ligadas al COVID, las noticias ligadas a la pandemia, a los virus, etc. O sea, por un lado hay un tema de juego periodístico sin duda. Esto ha estado siempre, lo que pasa es que como antes no tenía importancia, no es parte de la pauta periodística. Claro. Créeme que ha habido casos de ébola el año 2013 y no apareció en ningún lado. Por cierto. Sin embargo, también lo puedes tomar desde el otro punto de vista, es decir, ¿sabes qué? Acá te están empezando a rayar la cancha para decirte, hacia adelante van a haber más pandemias como las que ya estamos viviendo, ¿no? Porque no las estamos terminando de vivir, y pueden venir de cualquier lado. Y te están acostumbrando a esa idea, a la idea del mono, a la idea del murciélago. El primado negativo es un tipo de información para que tú no te golpees tan fuerte. Claro, exactamente. Pero ese acostumbramiento finalmente, desde mi punto de vista al menos, termina generando que te tragues cualquier virus que te quieran vender. Yo creo firmemente, no de guata, que hay manejo en gran parte de la enfermedad que hemos visto en el último tiempo. Sobre todo las mutaciones que ha tenido y todo eso, parece que hay un tipo de manipulación. No lo estoy asegurando, estoy diciendo. Sin embargo, creo que es completamente distinto respecto a la cura. La cura me parece que es en pos de poder luchar contra esta amenaza que se nos presenta. Lo que me parece de esta noticia es que quieren que la amenaza esté siempre presente. Y construir hacia adelante con una amenaza constantemente presente me parece que es muy complejo. Porque es ahí donde finalmente mañana te dicen, oye, ¿sabes qué va a pasar esto, y te lo vas a terminar tragando. Además que estamos donde muchos poderes nos quieren, encerraditos, obedientes, calladitos, digamos. Yo creo que no es que no sea real, sino que de la manera en que a estas situaciones otros saben sacarle provecho, como los que se hicieron más millonarios, tema que llevamos la otra vez. La verdad es que esto es un estado ideal, sin protestas, sin salidas, todo ordenado, la gente encerrada a las 10 de la noche en la casa. Puta, cualquier presidente, cualquier tirano estaría feliz así. Sí, pues mira, actualmente están monitoreando a 200 personas en más de 27 estados de Estados Unidos, y como decías tú, Lama, quizás este tipo de cosas siempre han seguido pasando en una menor escala, pero finalmente hoy día estamos ante el fenómeno también del clickbait, que es este cliqueo que uno hace en la noticia y que le va generando claramente un ingreso económico a todos los sitios digitales que presentan noticias. Ahora, lo importante sería ver qué potencial hay con que esto se expanda entre los humanos, porque sabemos que los animales tienen distintos tipos de enfermedades, y ahí también entramos en otra discusión que tiene que ver cómo el hombre se vincula con el mundo animal y bajo qué contexto. Sabemos que los monos también son ocupados lamentablemente para muchos experimentos científicos
científicos. Entonces ahí nosotros tenemos que empezar a ver cuál es el potencial riesgo, porque sabemos que la viruela humana, por ejemplo, se erradicó hace 40 años en el mundo a punta de vacunación, y que era una enfermedad que causaba por lo menos un 30% de mortalidad. O sea, era una enfermedad gravísima que causaba muchos estragos en la piel, incluso dejando ceguera en algunas personas. Entonces claramente no queremos que un virus que ya se erradicó no vuelva a estar presente en los humanos, porque esa es la campaña que se ha hecho con distintas enfermedades con el fin de que la humanidad pueda vivir libre de todo este tipo de pandemia. Entonces yo creo que por ahí habría que preguntarse cuán peligroso sería ese contagio, porque recordemos también que a fines del siglo XVIII, en Alemania y en Inglaterra, cuando estas mujeres u hombres que ordeñaban vacas, ¿cierto? Cuando las vacas tenían la viruela vacuna, que de ahí se desprende después el nombre de la vacuna, pero finalmente las personas que ordeñaban estas vacas y se contagiaban con esa viruela tenían un contagio mucho más leve, lo cual después les impedía muchas veces de contagiarse de viruela humana con otras personas. O sea, se generaba como una vacuna orgánica, por así decirlo, sin saber en ese momento de qué se trataba, porque hablemos que hasta mediados del siglo XVIII no se conocían ni las bacterias ni los virus. Entonces al final hay que estar atentos en eso, cuál es el potencial de contagio que tenemos nosotros los humanos, y nuevamente insistir en esta vinculación que tenemos con los animales, Mike. A ver, yo creo que acá salen hartos temas que uno puede conversar, efectivamente, hartos temas de los que uno se puede preocupar. A mí me gustaría que los medios, cuando hablan de esto y cuando promocionan, como bien decía Monty, con titulares que son bien escandalosos, con titulares que son como alarma, y después tú lees el cuerpo de la noticia y es como, no, en realidad no es peligroso, es mucho más suave que una viruela humana. Tú decís, claro, acá están buscando el clic para ganar plata. Ahí, dedito para abajo para los medios de comunicación que se prestan para esto. Me gustaría que ese artículo también, por ejemplo, hablara del tráfico de animales y cómo el tráfico de animales efectivamente puede ir generando todo este crecimiento de estos virus, esta reaparición de nuevos virus. Recordemos que a Estados Unidos justamente llega cuando filtran o infiltran, más bien dicho, ratones infectados con el virus para venta como mascota. Entonces ahí también hay un tema que me parece muy interesante, que podríamos entrar a hablar del tráfico de animales. También. Pero no, ningún medio habla del tráfico de animales. Y ahí me quiero quedar con lo que decía Salfate, con lo que decía Lami, con lo que estaba tocando Monty también, que tiene que ver con esta especie de alarmismo que uno empezó a ver desde el año pasado. Ojo, yo parto de la base, la pandemia existe, pero existe un sobrealarmismo en cuanto a todos los posibles virus que a lo mejor siempre nos estuvieron tocando, que a lo mejor siempre estuvieron por ahí, pero que efectivamente no son de gravedad y hoy día son portada de distintos medios. Esa alarma, porque si tú me pones esa alarma y a continuación hablamos del tráfico de animales, yo digo, bacán, hay un crecimiento, queremos abrir la mente. Cuando tú me pones esa alarma y el único resultado es el control, el único resultado es básicamente, tenemos que, porque ni siquiera empiezan a hablar de remedio, tenemos que alejarnos, tenemos que empezar a encerrarnos, uno empieza a decir, hay un primado negativo que no quiere avisarme a mí de lo que viene el día de mañana, sino que lo que está buscando es controlar lo más preciado que tenemos los seres humanos, que es la libertad. Absolutamente. Que es el movimiento. En el fondo te están diciendo, y lo hablaba un poco en la pausa, y perdón si me robo la idea de alguien, te están diciendo, el único lugar seguro, el único espacio seguro son 4 paredes, que es tu casa. Ya, mira. Seguro para lo físico, pero no seguro para esto. Ya, es tan cierto lo que estás diciendo, que fíjate que esta noticia que les acabamos de mostrar, que por supuesto, de seguro usted la está viendo más acá que en ninguna otra parte, en realidad acá nosotros, más que instalar una noticia, ahí estamos viendo esa portada, nosotros queremos ayudarle a reflexionar respecto a por qué el periodismo elige estas noticias y qué pretende con ello. Y esa foto. Exactamente, que usted se sepa manejar en el mundo intercomunicado y sobrepoblado de noticias de esta espesor y naturaleza. El artículo dice adentro, súper heavy, dice, menos mal que estamos en pandemia y como la gran mayoría del mundo utiliza máscara, esto hoy día no es tan grave. Por lo mismo, sugerimos que si es que la gente hubiera estado sin pandemia, esto se pudiera haber expandido inmensamente más. Sugerencia, conclusión, 3 puntos, sigamos usando mascarilla. Entonces, para bien o para mal, se reinstalan negocios que han sido tremendamente lucrativos y que yo insisto, mira, esto es lo que hay que... Quiero explicarlo lo más rigurosamente posible.
no es negar la existencia de ciertos problemas, es simplemente dar a entender de que de ciertos problemas otra gente hace grandes negocios y que problemas que podrían solucionarse de distintas formas, ellos prefieren que persista para que el negocio que lo combate siga existiendo más tiempo del necesario. Esa es mi idea, esa es mi propuesta, si ese es el problema. Como por ejemplo, toque de queda, que es ridículo, pero está calmadita la población, no hay grandes protestas como la habían antes, y yo creo que, ¿saben cuándo se acaba el toque de queda? En marzo. Así que va a coincidir con algo. Toque de queda perdón, no es ser antisistema. Pero cuando les dan una hora más a otros países, oye, una hora más tiene que, ¿qué importa, güey? Pero yo el otro día, por ejemplo, me junté con un amigo y conversamos. El toque de queda, de verdad, yo lo encuentro bien torpe. No sirve, ¿no? Y bien torpe de la lógica que dije, a ver, es para no aglomerar por más rato. Una persona que va a juntarse con amigos a un pub y que está infectado a las 7 de la tarde y se tiene que ir a las 9 porque a las 10 parte el toque de queda, a las 8 ya lo infectó. Da lo mismo si te quedaste hasta las 10 o hasta las 12. Entonces, de repente uno empieza a pensar, y esto lo estamos llevando más allá de este virus en particular, uno ve los medios de comunicación tradicionales y de verdad que asustan. Asusta la forma en que están llevando las comunicaciones, y lo conecto con lo que hablábamos el lunes. Hoy día más que nunca es necesario tener medios de comunicación independientes, llámese alternativos si quieren. Porque yo esa foto, por ejemplo, ese comentario, ese titular, no lo vi en recortes de prensa alternativos que son medios de internet, masivamente. Sí los vi en grandes empresas que, si tú empezás a escarbar un poquito más, tienen una conexión que tú decís, chuta, en realidad sí. Cuando tú leíste esa noticia, yo lo primero que dije, lo voy a transparentar acá en pauta, yo dije, menos mal entonces, para algo sirven las mascarillas. Sí. Y efectivamente yo las voy a seguir usando y creo que sí es necesario. Pero también yo creo que a mí la publicidad sí me hizo un efecto. ¿Cachai? Y creo que reconocerlo también es un acto de transparencia. Las voy a seguir usando, creo que son necesarias. Pero no sé cuánto mi ser realmente cree que es necesario versus cómo me permeó la propaganda de los medios de comunicación. Absolutamente. Mira, yo creo que hay que aprender a leer entre líneas. Y aprender a leer qué medio estás leyendo y hacia dónde querés ir. Voy a poner un ejemplo que tiene que ver con el virus, pero tiene que ver con la muerte de Caradima. Y hay un medio que habla de un depredador sexual y otro que habla del dicotómico sacerdote. Del zafado curita. Claro, yo ahí te la dejo. Vaya a entender al tiro lo que te estoy tratando de decir y cuál es cuál. Oye, espérate, esa palabra usaron, dicotómico. Dicotómico. Que es como... El díscolo. Que vivía con esta pequeña contradicción entre la fe y su Bueno, también a otros habló... Y su impulso irracional. En algún minuto también se habló de la caída por Corpesca. El único que pagó Corpesca cuando tuvo portada diario le decían, oye, acá estamos viendo la caída y el auge de un político ejemplar. Si caíste, nunca fuiste ejemplar. Entonces, aprendamos a leer entre líneas. Sí, claro. Y aprende a entender muy bien lo que te están queriendo decir. Es como cuando mucha gente reclama cuando dicen chilena ganó un premio. Dicen, ¿por qué no ponen el nombre de la mujer? Porque solamente dan a entender que es su género. O mujer ganó premio internacional. Sí, pues destacan lo que ellos consideran raro. Exacto, claro. Es como, oye, cacho, una mujer. Discrimina, locura. Entonces, bien a leerlo. Eso. Una pequeña clase de periodismo, Mike, se puede hasta ahora. Oye, mira. Ayer estuve en una compañía de universidad tuya. Mira, varias cosas te diré. Yo pensaba que eran 6 años tirados a la basura. No, no se equivoca, fueron 10. Muy bien, chucha, bueno. Y aproveché de hacer un doctorado, Mike. Vámonos a otra noticia y vamos a seguir en esta línea de los descubrimientos de nuevos virus, de nuevas bacterias y de nuevos microorganismos que podrían potencialmente significar algo para nuestra humanidad. Salfate, encuentran unos virus gigantes en el fondo de lo más profundo del océano. Veamos el siguiente titular para que abramos esta conversación. Dice, hayan virus gigantes en el lugar más profundo del océano. Estas son las fosas de las Marianas, un lugar súper conocido por lo inhóspito que es. Estamos hablando de 11.000 metros de profundidad desde la superficie, un lugar en donde hay poca vida, hay poco oxígeno. O sea, es un lugar prácticamente desconocido porque muy pocas personas han logrado llegar hasta ese lugar. Vamos a hablar de eso, pero antes, Michael Roldán, tú tienes algo muy importante que decirnos. Oye, sí, nos tienes que explicar todo esto, Salfate, porque de verdad yo no lo entiendo. No te va a gustar. Creo que no me va a gustar, pero lo vamos a analizar. ¿Saben qué, chiquillos? En este programa nosotros mostramos muchas conspiraciones, tú lo sabes, y cosas increíbles. Pero lo que más me ha impactado es que ahora podremos disfrutar de HBO Max y todo su contenido
Gracias a BTR, por supuesto. Si tienen televisión digital BTR, podrán disfrutar de la plataforma de streaming HBO Max. Grande. Con el contenido de Warner Bros., DC, HBO, Cartoon Network, Max Originals y mucho, mucho más. Hay para todos los gustos y está increíble. Escúchame bien, solamente deberás seleccionar su operador de cable e ingresar las credenciales de la sucursal virtual BTR. Y así tendrán acceso directo a la plataforma HBO Max. Ya lo sabes, si eres BTR, ya tienes HBO Max. Fuerte el aplauso para BTR, que nos acompaña en todas estas madrugadas de Así Somos. Tremendo, y a todos lo tenemos ahí, ok. Te doy una cuña que no te va a gustar. Ya. Equipo de científicos chinos descubrió... No, pero no es una broma. Yo soy guionista. Los chinos son los que son los grandes guionistas de los virus, digamos, y de las compras de... Oye, ha aumentado, no solamente se quedaron con el, confirmado ahora, 57% de la distribución eléctrica, sino de muchas cosas más. Se los vamos a estar contando porque estamos recopilando datos que ningún medio lo está mencionando. Solamente he escuchado que Soledad Doneta lo dijo en un debate, y también tenemos explicación de por qué nadie está hablando de esto, porque la repartija te la encargo, compadre. Digámoslo, aprendan a comer con palitos. Vaya aprendiendo mandarín. Oye, equipo obviamente de ciencias, un buque especializado de China se mete y casualmente descubre unos virus que obviamente solamente pueden ser observables a través del microscopio. Las bacterias son un poquito más grandes, pero aún así, digamos, no están dentro del alcance, digamos, del rango de visión humana. Bueno, estos virus son tan grandes que se pueden ver a simple vista. Me estoy carrileando, no sé si son tan grandes como una pulga, que si bien siendo algo pequeño, los virus, insisto, están dentro de microuniverso. Y esto se podría ver simplemente con los ojos. ¿Qué es lo que pasa? Que han sobrevivido, al parecer, como tantos otros, libre de cualquier contacto con lo que es la raza humana, a 11.000 metros de profundidad en estas, como bien decía Monty, inhóspitas aguas, en estos bosones gigantes, en estas encapsulados que hay. Y que no quepa la menor duda, esto no lo dice el artículo, pero el momento que los descubren y que los miran, yo creo que se los llevaron. O sea, espérame, eso es lo que nos dice, pero está más que claro. Y si se los llevaron, los virus tienen esta capacidad. Los virus son como... Es un programa fallido en potencia, neutro, que lo único que está esperando, con una paciencia inaudita, es como: espero que exista algún medio en el que yo me pueda ingresar para invadir y poder persistir y luego reproducirme en estos cuerpos similares. Y mutar a una velocidad para poder haciéndome más fuerte y más adaptable a las circunstancias que me empiezan a aparecer. Bueno, si se llevaron uno... O sea, aquí yo no sé si es casualidad, pero yo no sé si ellos están a propósito buscando nuevos virus para ver qué pueden hacer con ellos. Porque hasta ahora pareciera que estaba viviendo hace hartos miles de años ahí solitos, sin ningún problema para nosotros, y de repente los descubren, son gigantes. Yo no sé si eso es peor. Digamos, no sé si la letalidad tiene que ver en cuanto al tamaño del virus. El caso es que todo indica que lo sacaron. Hoy día debe estar repasando en un laboratorio, lo deben estar dividiendo en 1000 partes. ¿Y cuántas opciones? Pero tú te das cuenta que si, por ejemplo, alguien mañana va y les pregunta: oye, ¿sacaron uno? Y te van a decir: sí, obvio que sacamos uno. Acá está la posibilidad de encontrar un montón de curas para la humanidad. Y te tratan de hacer ver, como lo hemos conversado durante la última semana, con el coronavirus, que se está sacando para otra cosa, y en realidad el uso es otro. Esto es como que los chinos te digan: mira, fuimos a las profundidades y encontramos un dinosaurio gigante que se llama Godzilla congelado. ¿Y sabes qué? Lo vamos a descongelar y lo vamos a sacar porque igual nos podría servir saber un poco más de su ADN. Primer caso de virus gigante en Estados Unidos. Nadie sabe cuándo. Exactamente. Pero a mí ya me mediocre, es que no entiendo. Claro, la explicación lógica probablemente es en pro de la ciencia. Sin duda. Pero de ahí a que ese virus se pueda escapar, se pueda filtrar, se pueda expandir, hay infinitas millones de posibilidades. O sea, yo puedo ser muy mediocre, pero creo que la ciencia a veces tiene que optar efectivamente y decir: ¿sabes qué? Déjalo ahí, déjalo en el fondo, tranquilito. ¿Cuánto tiempo llevaba? No sigamos molestando, justamente, como nos dicen, la naturaleza es sabia y sabe efectivamente qué es lo que, dónde está y cómo se tienen que hacer las cosas. Hay más virus, pues, Monty, hay más información para hoy día. Así es. Oye, miren, pongan atención a estas imágenes, porque virus de 15.000 años sobreviven con
congelados en un glaciar tibetano. Oye, tenemos ahí también el deshielo podría liberar enfermedades que ya causaron epidemias antes, y aquí nos hacemos esta pregunta, Salfate, si efectivamente podríamos volver a revivir algunas enfermedades que ya han sido erradicadas en este mundo. Vamos a hablar de eso y mucho más. Tenemos toda la información esta noche, así que no se despeguen porque ya estamos de regreso. Vamos a una pausa y ya volvemos. Ya estamos de regreso en Así Somos, hablando de todos estos virus que pensábamos que no existían, virus que se están descubriendo, y nos vamos al siguiente titular de inmediato para continuar con la conversación. Esto dice así: virus de 15.000 años sobreviven congelados en un glaciar tibetano. Los científicos dicen, Salfate, que esto podría ayudar a entender un poco, a comprender la evolución justamente de estos virus a lo largo de los siglos. Esa es como la visión científica que le dan justamente a empezar a estudiar esto. Sí, ahora, a ver, aquí se descubrieron dos cosas, dicho sea de paso. Uno, lo que siempre más o menos sabíamos, y que esto también se ha encontrado cierta vida micro en la Antártica, es que los virus tienen una capacidad de resistencia de que pueden esperar el tiempo que sea suficiente para luego encontrar un medio de propagación, y que lo hacen con una ferocidad casi como desesperada, precisamente. Es como que su propia naturaleza lo invita a aquello. Y el problema es que la gente se está preguntando que, a propósito del cambio climático, como está en los sectores donde antes habían hielos eternos, un proceso de descongelamiento acelerado, es decir, el sistema de permafrost, cierto, natural que se da ahí, o el deshielo, lisa y llanamente, podría comenzar a liberar estas verdaderas granadas, digamos, de la naturaleza, estas bombas de tiempo que podrían comenzar a propagarse y con insospechadas fatalidades dentro del ser humano. ¿Por qué? Porque lo que dice esta revista de estudio que se llama Microbiome es que pareciera que existe un equilibrio constante entre lo que ataca y lo que se defiende. O sea, hay como una especie de suministro de oferta y demanda entre aquello que es peligroso para algo y que tiene el tiempo suficiente para desarrollar algún sistema de inmunidad. Cuando metes un agente extraño, ya sea hecho por laboratorio o algo que está fuera de las vitrinas, como este bicho de hace 15.000 años, podría quizás encontrarse con un campo abierto en donde todo lo que alguna vez pudo controlarlo ya no existe. Claro. Entonces partimos absolutamente de decir, mira, quizás re malo el ejemplo, pero si de repente volvieran a salir todos los dinosaurios, probablemente estaríamos en una fase de extinción masiva los seres humanos, porque serían animales difíciles de atrapar y controlar, y seríamos su comida, pues, digamos. O sea, voy al ejemplo solo por las diferencias de tiempo, nada más. Sí, a mí me parece que hay un hambre estudio de parte de la ciencia, sin duda. Y me parece que es muy válido. Sí. Pero no sabe lo que te está enfrentando. Sí, muchas veces por plata. Claro, pero me parece que al no saber lo que te enfrentas y las consecuencias que eso puede traer, es ahí donde radica el problema. Yo de verdad creo que nos vamos a enfrentar a muchas más cosas hacia adelante. Y te voy a decir más. Nosotros, como hombres, seres humanos, para no ponerle ningún tipo de género, no somos un animal que ha ido evolucionando en el tiempo, sino que al revés, somos un animal que va involucionando. Porque hoy día, por ejemplo, nosotros, no sé, necesitas ocupar zapatillas, no puedes caminar en un pedrerío descalzo. Sí. Se deshumaniza. Te has ido siendo más blando. Incluso los alimentos que consumimos, en muchos casos por la industrialización, nos provocan algún tipo de enfermedades que terminan siendo mortales. Entonces somos mucho más débiles. Y me parece que la presencia de este tipo de virus y posibles enfermedades nos toman un momento, por decirlo así, con las defensas muy bajas. Nosotros como seres humanos, actualmente como raza, somos débiles, no somos fuertes. Y me parece que ahí hay un punto muy importante. Vulnerables. No sé si el COVID hace no sé cuántos años atrás o con otro tipo de generación distinta hubiese tenido el mismo impacto. Hay algunos naturalistas que dicen que lo normal es que nos muramos como una selección natural y que toda la intervención médica, la cual muchos agradecemos, finalmente lo que hemos hecho es alterar el orden de las cosas y hacer vivir algo que debió haber estado muerto hace 20 años, por ejemplo. Ahora, hablando por una persona que se salvó de una peste. Lo que dice Lama es súper interesante porque pasó un efecto en muchas personas, que el año pasado es cuando nosotros vivimos el encierro un poquito más real.
de algún modo, cuarentenas un poco más fuertes, por lo menos acá en nuestro país. Cuando todavía hacíamos casa. Todos en la casa en el invierno, nadie se resfrió, ¿cierto? Porque estaba ahí en la casa, así que salí por urgencia con la mascarilla. Te lavé la mano cada rato. Pasó cuando empezó el desconfinamiento. Empezamos a salir, la gente salió con menos defensa porque como que el cuerpo entra en un estado como de relajo, no tiene con qué batallar, la gente se empezó a resfriar mucho más. Es lo que le pasa a los niños sumamente cuidados, se enferman más. Claro, como ese niño de no toque tierra y qué sé yo. Ahora, tú decías de lo importante que es que la ciencia estudie. Y a mí también me parece que es súper importante, no sé si lo compartís, Monty, es súper necesario, pero sí hay algo que me genera ruido. Cuando la ciencia, cuando los científicos tienen que empezar a pedir los recursos a privados, ahí se corta una independencia. No hay otra forma, no hay otra forma, lamentablemente, porque estamos en países, sobre todo en Latinoamérica, que no se hacen cargo justamente de la investigación. Pero ya cuando el científico, con la mejor de las intenciones, cuando el estudio con la mejor de las intenciones, con hambre, tiene que ir a cobrar efectivamente el cheque a un privado, uno se tiene que preguntar ¿qué intenciones no tiene ese científico? Hay científicos que salvan vidas y científicos que hacen bombas atómicas. Son igual de científicos, igual de capos, pero dependiendo de la tiene que ver con quién se lo ordena. Entonces creo que ahí también hay un detalle de qué tan buena o qué tan sesgada puede llegar a ser la investigación. Pero ahí está la ética del científico también. O sea, si a ti como profesional te interesa descubrir algo y si una empresa te va a financiar, finalmente tú tienes que mantener esa distancia y no involucrar ambas cosas. Y si tienes que involucrarte, decir, pucha, yo no hago esto porque primero está el bien común. O sea, me imagino que debiera ser así. Pero espérame, solo quiero dar un ejemplo. Están dispuestos a recibir eso porque es mucho más importante lo que van a entregar y lo que van a descubrir que posiblemente sus impresiones personales respecto a la empresa. Pero además, tienes siempre opción a escoger. Y lo voy a traer un ejemplo que a lo mejor van a decir, estoy mezclando peras con manzana, qué sé yo. En este país, en el periodo de la dictadura militar, habían periodistas que con un fusil tenían que dar ciertas noticias. Ellos no tenían opción a escoger si daban esa noticia o no, porque en el fondo era su ética versus su vida. Y cuando yo lo hablo, y no es ser de alarmista, pero sí creo que hay científicos que están un poco en esa posición, en que no pueden escoger para dónde va la investigación. Pero sí, solo tirando nuevas aristas. No, sí. Pero sí me parece interesante que se investiguen ciertas cosas. Por ejemplo, vámonos al caso de la gripe española, que fue en el 1918, que cuando ocurrió nadie tenía idea por qué había pasado ese brote de gripe. De hecho, en ese momento nadie sabía que era un virus. Entonces, al final, imagínate, 80 años después recién se logra secuenciar parte de la secuencia de ese virus, producto de una investigación que hicieron unos profesores de la Universidad de Iowa en Estados Unidos, en donde fueron a Alaska, en donde en esa época sí se reportaron casos también en Alaska, y quedaron unos cadáveres congelados, ¿cierto?, en unas fosas comunes debajo de este permafrost, y estos profesores científicos dicen, queremos hacer esta investigación. En el año 50 ellos dicen, queremos ir a desenterrar estos cadáveres, consiguieron todos los permisos ahí de las autoridades en Estados Unidos, se fueron a Alaska, perforaron, sacaron los cadáveres, tomaron muestras de sus pulmones y con esas muestras se los llevaron y trataron en esa época, en los años 50, de hacer todo lo que pudieran hacer en ese momento con los recursos que tenían para poder saber qué le había pasado a la gente hace 30 años atrás, y en ese momento no pudieron porque no tenían los recursos ni la tecnología, y no fue hasta el año 97 cuando se publica en la revista Science recién esta secuencia genómica en parte para poder decir, ¿sabes qué? ¿Sabes qué fue lo que pasó en el 1918? Fue un virus llamado AH1N1. Imagínate lo importante que fue descubrir en el año 97 lo que pasó hace 80 años atrás, que hoy día nos permite tener ciertas precauciones para que eso no vuelva a pasar en nuestro país, por lo menos con ese virus. Lo que pasa es que el mundo científico igual está podrido, entonces, digamos, es como los políticos. Claro, o sea, entonces, a mí me toca ver, hablando con científicos, de cómo su aporte algunos no se escuchan o no se dan porque hay imposiciones dogmáticas por los grandes negocios que los respaldan. Claro. O sea, ¿quién no conoce un médico de confianza que en estos momentos se tiene que quedar callado con un montón de cosas? Había una agrupación de doctores, ¿no? Médicos por la Paz, creo que se llamaba. Médicos por la verdad, parece, ¿no? Claro, pero eso es un poquito extremo. Está con Musab, que es bien serio, por ejemplo, está este famoso bioquímico mexicano que se ha llenado de premios. Y aquí dice que están todos los postulados, ya están, aquí están todas las demostraciones de distintas cosas a lo largo de su carrera, y obviamente se lo paran en seco. Y son el grupo que comprende eso son 3.000. Hay dos representantes chilenos, son 3.000, y cada uno son
O sea, son pongamos un condimento a esta conversación que están teniendo justamente, que tiene que ver con algo que habíamos hablado de los deshielos. Miren, el siguiente titular, solo para poner un elemento adicional a esta conversación, dice: el deshielo podría liberar enfermedades que ya causaron epidemias, justamente. Estamos hablando, un poco Salfate lo estaba tocando, de cómo acá también nos tenemos que hacer cargo, y te doy la palabra nuevamente, Monty, para que termine su idea. Nos tenemos que hacer cargo de cómo nosotros también estamos generando un calentamiento global, que nosotros mismos podríamos estar liberando estos virus. Puede ser así o no, lo vamos a explicar, pero termine su idea. No, me quedaba la duda si efectivamente los científicos de las universidades tienen quizás un poco más de independencia o tampoco. No, cuando pasan de la universidad a tener un trabajo, dado su inteligencia, que corresponde a ganar los millones que se los ganaron por su talento, ahí, digamos, comienza a volverse la ética más laxo. Yo no creo que ningún político, ningún cura partió, me voy a meter en esto para violar niños chicos. Algo pasa entre medio, de manera más frecuente de la que estamos dispuestos a aceptar, donde todo en el camino se pudre si es que está el poder de por medio. O sea, porque eso es una prueba de la humanidad. A vivir como una especie de burbuja. Es como lo que hemos hablado de cómo te llega la información de las redes sociales súper sesgada. Sí, también. Entráis también a un mundo. Ojo, esto no es por lo menos... Crees en lo que quieres creer. Claro, y en lo que te conviene muchas veces. En mi caso no es una crítica personal a los científicos. Yo creo que los científicos tienen muy buenas intenciones y que efectivamente ojalá los estados, que deberían ser un poco más neutrales, tuvieran todo ese tema de poder ayudar económicamente y no entrar a recursos privados. Lo del deshielo que estábamos hablando, Salfate, efectivamente empezamos a liberar más virus con estos fenómenos que se están viviendo en el mundo entero. Bueno, el titular que estamos viendo, me giro, señor director, si lo puede poner acá por favor para poder leerlo. Esto dice claramente lo que veníamos conversando hace un momento. La revista es de ciencia, como ustedes pueden ver arriba en la sección de AS.com, dice: el deshielo podría liberar enfermedades que ya causaron epidemia. Mira, por ejemplo, la Monty decía algo que era muy cierto, que hace 40 años se erradicó de una manera muy efectiva, solamente en casos muy aislados, ¿cierto?, de la viruela. De la viruela. Yo tuve viruela. La tuve hace más de 40 años, claramente. Y en ese momento ya habían ciertas medidas de contención, y digamos que lo peor que fue para mí es que me picaba todo el cuerpo así, te echan talco todo el día, porque si te rascáis te van quedando las marcas, te quedan cicatrices y todo lo demás. Que da lo mismo, me quedo una para acá. Qué lata. ¿Qué es lo que pasa? Que cuando algo se erradica, pareciera que en realidad nunca logramos, como son los virus en el mundo de la computación, la información nunca se pierde del todo. Queda suspendida, queda guardada o queda entre paréntesis hasta que alguien la vuelva a redescubrir, o esa cadena de existencia vuelve a subsistir de una manera u otra cuando descubren animales que parecen extintos y de repente aparece uno para acá. Entonces, si los hielos o ciertos periodos glaciales han logrado detener toda una proliferación de la vida, donde los mamíferos fueron los que sobrevivieron y los reptiles, digamos, la pasaron mal y terminaron muriendo todos con la pérdida de plantas, ¿qué tal si los virus quedan en un estado de animación suspendida hasta una nueva etapa cíclica, que han de saber cómo funciona el mundo y la vida, que así como los procesos estacionales, ¿cierto?, de primavera, otoño, verano, etcétera, etcétera, podrían ellos en algún momento, cada cierto tiempo, volver? Y lo que en algún momento se solucionó podría volver con un apellido, que ahí hay que volver a hacer todo de nuevo, que es lo que está pasando con el COVID-19, que en menos de un año y medio pasó del 1 al Delta, y están viendo a ver qué hacen con eso. Ahora, ¿te das cuenta? Las consecuencias del calentamiento global van mucho más allá de las inundaciones, de las sequías. El otro, veía ayer, perdóname, granizo, creo que era en Italia, si no me equivoco. Que vamos a hablar de ese tema mañana, pero destruyendo completamente el auto. O sea, estamos hablando de realmente como si fuera una pelota, como una bola de béisbol. Los parabrisas. Parabrisas, sí. Ellos estando en verano. Estando en verano. Entonces, por eso te digo, las consecuencias son mucho más allá de ese tipo de cosas. Esta me parece que es una de las consecuencias más graves. Porque acá esto es, no sabes a lo que nos enfrentamos. Esto es una película de ciencia ficción. Esto es el enemigo invisible al que nos estamos enfrentando, que no respeta a nadie ni a nada. Y donde todo puede ser. No discrimina nada. Este es como el amigo tuyo que tú decís, no le haces asco a nada. Sí, pero tiene más saña con la pobreza. Sí, sin duda, porque ahí es donde ataca más fácil. Sin embargo, me parece que es grave. Tiene predilección. Porque nos dedicamos a ver mucho, y me parece que está súper bien, mucha ONG lo hace, te muestra cómo se van cayendo los hielos y el deshielo que se produce en muchos lugares, las fotos comparativas de hace 20 años al día de hoy, perfecto. Pero este es un tema que este tema sí que puede ser grave. Porque
Aquí sí que no sabemos a qué nos podemos enfrentar y tampoco a la cantidad de virus a los que nos podemos enfrentar al mismo tiempo. Porque acá no estamos hablando que posiblemente hay uno que queda enterrado bajo el hielo. Acá estamos hablando de distintos parásitos y bacterias que no sabemos cómo van a reaccionar después de que se provoque el deshielo. No sabe si el aire los va a potenciar, los va a terminar de extinguir. Me parece que es pisar huevos. Y creo que eso es muy complejo. Me parece que aquí es donde hay que poner un punto importante, porque esto puede terminar siendo la extinción del futuro. Y cuando digo el futuro, perdón, me puedo referir incluso a 200 años más. Sí, y aparte que, o sea, si consideramos que la primera vez que el hombre logra ver un virus a través de la microscopía electrónica, eso fue hace 80 años recién. Entonces, sin duda que la humanidad está, entre comillas, recién familiarizándose con este tipo de cosas. No es que se sepa todo, hay cosas que se van descubriendo cada día. Entonces, por eso es importante siempre estar como investigando, pero que esa investigación también sea positiva y que no se termine haciendo de eso un mal uso, que es como otras cosas que hemos hablado anteriormente. Te quiero llevar a otro tema, Salfate, así como para cerrar, el tema de un niño que en agosto del 2016 en Siberia fue diagnosticado de anthrax, una enfermedad que también erradicada de este mundo y que finalmente se produce por un contagio de un animal que tenía esa enfermedad, que había quedado congelado ahí debajo del permafrost, y producto del calentamiento global esto se derrite y esas aguas finalmente terminan contaminando las aguas que utilizaban las comunidades cercanas y este niño se termina contagiando de esa manera. Aquí uno se pregunta si finalmente este tipo de pandemia o virus son casi como armas de la naturaleza, una forma de decirlo, ¿no? Armas de naturaleza para controlar su peor creación, conocido como el hombre. Somos lo peor, de verdad. Pero nosotros estamos haciendo una tremenda batalla. Pero mucha atención con lo siguiente, porque nosotros nos queremos hacer cargo de todos los temas. Y sin lugar a dudas, algo que se ha pasado a llevar, algunos dirán por una extrema y absoluta necesidad y otros por medidas convenientes para ciertos gobiernos o para ciertos poderes o ciertos negocios, que eso también es indudable en su parte, es que mucha gente ha salido a protestar por las restricciones que le ha colocado la obligatoriedad de las vacunas y los confinamientos. Atención con lo siguiente, esto es noticia que no se habla mucho en los distintos medios, pero nosotros queremos abrirle el espacio porque quizá un conflicto que también usted está viviendo en estos momentos. El titular que nos llega desde el país dice así: las protestas, no son pocos como pueden ver, por las restricciones para contener la pandemia se extiende por el mundo. Ya vamos a hablar de los distintos temas que se generan de acá respecto a las restricciones, las ciertas regalías que tienen las personas, por ejemplo, que tienen el esquema completo, o en estos casos, en cualquier país europeo, que al mínimo llamado de toque de queda, al mínimo, o de vamos a volver a cuarentena o vamos a iniciar una cuarentena, las protestas son claramente inmediatas. Las razones se pueden explicar de la sociología y parte de la historia. Fíjense que esto por lo que tanto nosotros hemos luchado, como bien lo decía Mike, que es nuestra libertad. Hay otros países que han tenido guerras mundiales y donde eso, así como para nosotros el tema de los detenidos desaparecidos nos cala tan profundo, para ellos se lo toman mucho más en serio. Y acá pareciera que de un tiempo a esta parte los gobiernos nos tratan como niños, que no puede hacer esto, no puede tomar copete, no puede no sé qué, bla, bla, bla. Estamos dispuestos a aceptar un poco más que los europeos ciertas restricciones, pero que eso ya pareciera que se anduvo acabando. Ya nadie hace demasiado caso y parece ser la voz disidente legal de parte de la ciudadanía que ya no quieren volver a pasar por este tipo de restricciones. O sea, de hecho en Francia y Italia son donde están las manifestaciones. En Francia quemaron hasta consultorios. En Francia quemaron consultorios, como bien tú dices, Salfate. Ellos están protestando contra el certificado sanitario que es el símil al pase de movilidad que tenemos nosotros justamente en nuestro país. Que además en Francia pone restricciones súper fuertes a todo lo que es la vida social, a todo lo que es la vida cultural, espacios de entretención, deportivo, efectivamente, aquellos que no tienen este certificado, que fueron los que optaron por no vacunarse. Yo parto esta conversación de la base que yo soy muy pro vacuna en lo personal. Yo tengo la de la influenza sin necesidad de tenerla, nadie me obliga, pero yo voy y me la compro todos los años, ya tengo mis 2 dosis, soy muy pro vacuna. ¿Te gusta pero que te... Sí, digámoslo también. ¿Te vacunas? Sí, ¿para qué? Sí.
Pero me pasa que siento que acá la discusión va incluso más allá de los antivacuna, como son llamados. Acá en Chile la semana pasada hubo un movimiento, poquitas personas, tal vez 50 personas, pero que fueron al Palacio de la Moneda, justamente a alegar contra lo que ellos mencionaban que es una dictadura sanitaria. Y dentro de las consignas lo que más se repetía era el concepto de libertad. Yo, si bien estoy muy en pro de la vacuna, creo que los seres humanos necesitamos ser libres dentro de un marco, libre dentro de, si bien en nuestro país no se está obligando a nadie a que se vacune, sí hay ciertas medidas o restricciones que uno empieza a decir, bueno, de esta forma lo están obligando. Sí, el tema de viajar, por ejemplo. Si va a ser opcional, que por lo menos sea verdaderamente opcional. El tema de viajar sí es una forma de ir obligando a que la gente se vacune. Entonces creo que más allá de estar en desacuerdo o de acuerdo con las vacunas, hay un tema de libertad que es bien interesante de discutir. De qué tan libres somos nosotros o qué tan libre sano que seamos nosotros justamente bajo parámetros de que no vivimos aislados en el mundo, sino que vivimos en sociedad también. ¿Sabes qué? Hay una cosa que he pensado durante el último tiempo que tiene que ver la diferencia entre la libertad y el libertinaje. Y a mí me parece que cuando se acaben todas las medidas, vamos a vivir un periodo de libertinaje importante y duro. Históricamente ha sido así después de las pandemias. Y me parece que es el panorama o el escenario perfecto para que tú digas después de eso, no, ahora sí que hay que poner reglas y hay que ponerse mucho más firme. Y eso me asusta. Eso me genera un poco de ansiedad, porque recuperar tu libertad no significa reventarla. O llevarla al extremo. Recuperar tu libertad puede ser incluso en pequeñas dosis. Sí. Pero ¿por qué tú me tienes que decir a mí cómo recupero yo mi libertad? No, yo estoy diciendo cómo lo tienes que hacer. Es que se generan problemas y después lo ocupan como excusa. Lo ocupan como excusa. Eso es lo que me parece a mí. Y me parece que eso es muy grave, porque caemos en el juego de los que nos quieren hacer, de los que están tirando los dados, y nosotros solamente somos unas fichas. Por eso, insisto, me parece que hay que saber diferenciar muy bien lo que es libertad de libertinaje. Y creo que es ahí donde vaya a ver si realmente hay un salto en la sociedad de entender las cosas y entender el valor de esa libertad, que acá no es una lucha política por esa libertad, y finalmente cómo vas a hacer uso de ella. Y me parece, y creo, por todo lo que hemos visto durante la pandemia, que va a haber una explotación del libertinaje que nos va a llevar a tener en el tiempo medidas y reglamentos que van a ser mucho más duros. Pero sí, yo entiendo lo que va y lo comparto, pero el concepto de libertad es tan individual a veces, es tan independiente en cada persona, que efectivamente, ¿qué tan libre soy yo si viene una persona a decirme cómo tengo que vivir esa libertad? ¿Hasta dónde es libertad y hasta dónde es libertinaje? Entendiendo que vivimos en sociedad. Parte con libertad de desplazamiento. Es que hay algunas que son básicas, que claro, yo puedo... Pero llevar a la realidad que estamos hablando ahora, que es la pandemia. Sí, pero mira, fíjate que aquí se están desprendiendo varios temas. Y hay cosas que a mí me molestan muy en lo personal y en lo profundo, que es la sacada de pillo frente a la... a la tosudez que tienen y lo que encuentro que es una mariconada de parte del sector científica. La otra vez salió a volver el señor doctor Fauci y dijo algo que todavía no ha crecido, como dicho, pero que lo dijo hace muy poco. Dijo, oye, aprovecho de decir algo, así que se tiró una cuña, si es que las vacunas no funcionan, es por los pocos que no quisieron vacunarse. Mira la sacada de pillo que están haciendo. En realidad lo que está diciendo, hasta lo que yo entiendo, es que no sabemos si van a funcionar del todo las vacunas, pero ya tenemos a quien echarle la culpa. Claro. O sea, a mí me parece que hacen esos tipos de juegos súper maquiavélicos. Porque fíjate que yo insisto con esto, y a mí me da una pena tremenda donde la legalidad no permite hablar de confirmadas alternativas que han funcionado muy bien en otros países, en sectores por completo, hechos sobre decenas de miles de personas. Pero de eso no se habla, de hecho no se puede, de hecho es acusado. O sea, yo no quiero, utilizarme como ejemplo porque creo que cada persona es individual. Pero si alguien se pregunta, si es que alguien me lo han preguntado, y yo lo he dicho, ¿tú estás vacunado? ¿Yo? Sí. ¿Tú estás vacunado? Yo sí. ¿Tú estás vacunado? Sí. Ya, ok. Yo no. Acá tenemos 4 personas. 2 se contagiaron, 2 no. Y yo cuando creí haberlo tenido, me recluí y también utilizo otras cosas que ni siquiera las puedo mencionar. Porque la ley no lo permite. No, este canal me da la libertad, pero la ley no lo permite. Pero yo no me meterme en problemas. Y que usted haga sus propias averiguaciones y que está basado en ¿qué? En algo que me dijo mi abuelita. No. En los estudios científicos no aceptados por esta agrupación de 3.000 médicos ganadores de cuantos premios en bioquímica.
Entonces, parece que resulta. ¿Cuál es el problema? Que cuando las libertades están tomadas y decididas solo en base a un estudio que sostiene un negocio y que uno diga que el negocio pudre todo, pero se transforman en dogmas, po. Entonces ahí las posibilidades quedan muy acortadas y ahí es cuando muchas personas sienten que su libertad ha sido pasada a llevar porque no están considerando su posición o su punto de vista o su demostración respecto a sus propios cuidados. Exacto. A mí me parece, yo estoy de acuerdo con tu punto, Mike. Yo creo que si vemos las imágenes, a mí me parece muy válido que a esta altura de la pandemia todos necesitamos más libertad, porque ya las cuarentenas son insostenibles, ya no están funcionando, la salud mental está tremendamente deteriorada en todas partes del mundo, pero una cosa es que uno quiera pedir libertad para poder seguir haciendo tu vida, para el que tiene un restaurante o un bar pueda poder abrir y pueda tener su clientela normal, para que todos podamos ver a nuestros amigos y nuestros seres queridos. Y yo eso lo entiendo y lo defiendo. Considero también hoy, ¿a cuánto estamos? 28 de julio del 2021, que sí. Hoy el toque de queda ya no sirve. Y quizás hace un tiempo de esta parte tampoco sirve. En un principio es discutible si servía o no. Pero finalmente, lo que vemos a mi parecer en las imágenes, es que una cosa es que uno quiera exigir su libertad de vuelta, y otra cosa es que haya gente que todavía sigue insistiendo que este virus no existe, que la pandemia no provoca ningún estrago, porque ahí vemos en estas protestas por la libertad gente que está sin mascarilla, claramente no hay distancia física, entonces como que se mezclan peras con manzanas. Si tú me dices, yo quiero libertad, pero yo voy a ser consciente de a quien tengo al lado, usaré mi mascarilla, porque si yo decido, por ejemplo, no vacunarme, soy consciente que yo puedo contagiar a otra persona, por ejemplo, que a lo mejor por motivos de salud no se puede vacunar, y si yo llego a contagiar a esa persona, quizás con un sistema inmune deprimido, lo puedo matar. Entonces, si tú me dices, yo voy a ser consciente de utilizar mi libertad para que mi libertad no afecte al de al lado, perfecto. Pero a mí lo que me genera conflicto es que existan personas que exigen la libertad, pero con cero empatía con quien tienen al lado. Ahora, ese es mi tema. A mí no me deja llamar la atención que para la última celebración del 18 de octubre, la gente que multitudinariamente se reunió no generó un disparo, pero sí las vacaciones con respecto a quienes se intercambiaron. A mí esos estudios me faltan un monte, donde tú tienes 1 millón de personas, 500.000. Reunidas sin mascarilla, gran parte de ellas, y no tiene el efecto que supuestamente las estadísticas deberán entregar, pero sí otras condiciones. Creo que hay muchas más cosas que seguir al pie de la letra de que esto pasa por esto y no te va a pasar si no. La pandemia misma te dice, este señor le dio en su casa, se murió y nadie más sintió lo más mínimo. ¿Por qué eso? No lo saben y esa es la verdad. No lo saben. Sí. Yo no logré cerrar mi punto, solo para que se entienda, mi llamado es a conversar, no a callar los movimientos antivacunas. Yo creo que el gobierno tendría que reunirse y conversar efectivamente y hacer distintas mesas de diálogo. Creo que desde ahí sería todo mucho más sano. Chiquillos, estamos hablando de COVID-19 justamente, estamos hablando de la pandemia y tenemos que hacernos cargo también de la realidad que estamos viviendo desde la ciencia. Lo estábamos comentando hace un rato. En instantes vamos a tener un tremendo contacto con un gran invitado, Alejandro Vizquert. Él es director científico y fundador del laboratorio Tested, que tienen una gran misión en toda esta pandemia. ¿Qué nos tiene que decir? Todo eso y mucho más después de esta pausa. Ya estamos de regreso en Así Somos, ya en esta madrugada de día jueves, y lo anunciábamos antes del corte. Justamente vamos a tomar contacto con Alejandro Vizquert. Él es director científico y fundador del laboratorio Tested, quien nos va a comentar hoy día de la importancia, chiquillos, en el diagnóstico, en poder hacer la trazabilidad. Alejandro, muy buenas noches, ¿cómo estás? Hola, muchas gracias por tenerme. Oye, Alejandro, gracias a ti por la información que nos vas a entregar y quiero partir preguntándote, cuéntanos un poco cuál ha sido el aporte, cómo han estado enfrentando ustedes esta pandemia desde Tested para todo Chile. Mire, nosotros formamos Tested cuando partió la pandemia del año pasado, ya que trabajamos en biología molecular y en investigación, y nos dimos cuenta de lo importante que era esto para poder aportar. Esto ha sido súper difícil para mucha gente. Y una de las cosas que creemos que es súper relevante es que también tenemos una unidad de investigación y desarrollo. Ya hemos estado realizando PCR a distintas personas, a distintas empresas, y al mismo tiempo hemos estado desarrollando productos, investigación y un poco tratando de entender un poquito el virus, porque como ustedes saben,
desde el último año hasta ahora, literalmente los titulares cambian semana a semana, y poder entregar un poquito de certeza a la población y al equipo y poder aportar de esa manera fue una de las cosas que nos motivó y que hemos estado haciendo desde el último año. Exactamente, Alejandro, te saluda Montserrat, gracias por estar con nosotros. ¿Qué es lo que han podido descubrir o aprender en este proceso? Tú bien lo decías, es un virus que ha tenido información muy dinámica este último tiempo. Ustedes como laboratorio, ¿qué es lo que han podido recabar en este año y medio de pandemia? Hola, Montserrat. Mira, desde que partimos realizamos un estudio clínico. De hecho, las primeras cosas que queríamos entender era cuál era el mejor lugar para poder detectar el virus. Si es que era la típica muestra en nasofaringia, la saliva, si es que servía la punta de la nariz o no, o algunas otras matrices, porque primero ni siquiera se sabía en qué parte del organismo el virus se encontraba y cuál era la mejor forma de poder detectar. Entonces estuvimos trabajando harto en eso. Ahora últimamente hemos estado trabajando mucho en el tema de las variantes. Hemos entendido que este es un virus que va mutando, muta muy rápido, y poder entender qué variante estaba en Chile, qué tan rápido desplaza la variante que estaba antes. Probablemente lo ven. Todos los días los titulares tienen una nueva variante y la gente se pregunta, chuta, ¿por qué? O qué es lo que está ocurriendo. Y parte del trabajo que hacemos es un monitoreo para poder entender qué variantes se encuentran en Chile, cómo estas no afectan los procesos de diagnóstico que nosotros aplicamos, para que al final la gente cuando nos llame sepa que detrás hay todo un trabajo para cuidar la salud de ellos. Oye, Alejandro, a propósito de las variantes, fíjate que ese es el gran temazo hoy por hoy, porque las variantes, digamos, van un poco acorazando o empeorando la situación, sobre todo por la distribución de contagios respecto a este virus en particular que nos tiene a todos prácticamente atados de mano. Antiguamente, o más bien dicho, cuando esto partió, los test de PCR eran muy lentos, había que esperar una cantidad de días, y ustedes que se han ido puesto al día, ya se tienen de forma casi inmediata. Para descubrir las variantes del COVID-19, ¿cada vez se puede hacer más rápido o todavía estamos en una fase donde hay que esperar mucho tiempo para saber con qué variante se contagió tal o cual persona? Mira, esa es una excelente pregunta, Salfate. De hecho, nosotros partimos la empresa porque encontramos que era inaceptable que las personas tuvieran que esperar 6-7 días por un PCR. La reacción de PCR toma 50 minutos, todo lo demás es logística y procesos de optimización. Y con las variantes lo mismo. Las variantes muchas veces se identifican con un proceso que se llama genotipificación, o a veces le llaman secuenciación, que es muy costoso, lo hacen muy pocos lados en Chile, en el mundo, y es muy lento. O sea, pueden tomar días entre que se hace el proceso y se analizan los datos. Pero también existen otras formas que se puede hacer un PCR de identificación de variantes. De hecho, eso es exactamente lo que nosotros hemos implementado. Llevamos ya 12 semanas haciendo un análisis a la población. Hemos podido ver cómo la variante P1 fue desplazando las otras variantes, y pudimos ver desde la semana pasada como la variante Delta ya se metió en Chile y se está empezando a esparcir. De hecho, creemos que esto es tan importante que nosotros a todos los PCRs que hacemos en el laboratorio les ofrecemos como parte del servicio una identificación de variante que puede tomar 1 o 2 días máximo. En el fondo, muy rápidamente las personas pueden saber qué es lo que tienen y poder tomar las medidas precautorias al respecto. ¡Wow! Excelente. Alejandro, buenas noches. Tienen un nuevo producto dentro del laboratorio de Tested, esto que se llama ISFAN, que pareciera ser como la pieza que faltaba en el rompecabezas para poder entender mejor y tener un mejor resultado respecto a los testeos. 100%, o sea, desde el día 1 siempre hablaron de la herramienta de trazabilidad y testeo y aislamiento, pero si tenemos un testeo ineficiente, pucha, la estrategia no sirve. En la biología molecular el PCR es el gold standard, pero tiene varios problemas que a veces necesitáis un personal médico que haga el tema de la tórula, lo que hablaba Salfate, que se pueden demorar mucho. Claro. Y la pieza que faltaba era de qué manera las personas pueden tener un dispositivo en su casa, como que entre un extintor, y lo usa en caso de emergencia. Y ese es ISFAN, es un pequeño embudo, un kit que tú puedes tener en la casa guardado, y si te empezás a sentir mal o tienes alguna duda, te escupe, lo guardas, nos llamas por teléfono y lo vamos a buscar, puedes tener los resultados en horas. Y de esa manera puedes salir de esa duda. Lo puedes hacer horas antes de un viaje, horas antes de un matrimonio, y tú puedes contar con ese como mini seguro en caso de emergencia. Bueno. La gracia es que el test es súper fácil, inactiva el virus, estabiliza el ácido nucleico, que es el material que nosotros detectamos. Entonces por eso creemos que
desafortunadamente vamos a tener que aprender a vivir un poco en endemia con el virus, y creemos que esta es una pieza clave para que las personas puedan tomar control de su salud y poder tener lo que usted hablaba en el programa, esa libertad de poder hacer cosas pero de manera responsable. Esa prueba que tú dices, la Cami Estuardo, ex panelista de Somos, también se la hizo justamente ayer y hablaba un poco de su experiencia. Yo cuando a mí me dio COVID, los test fueron justamente de los amigos de Tested, y voy a hacer un reconocimiento a los trabajadores. Yo siempre lo dije acá, del MinSal a mí me llamaron, del Ceremi una vez y nunca más lo dejaron más. Yo recibí más llamadas, mensajes de WhatsApp en realidad, de la chica de Tested que me hizo el test, para saber cómo estaba, cómo me sentía, cómo seguían los síntomas, que del mismo Ministerio de Salud. Así que ahí un check azul para todos ustedes que hacen un buen trabajo, un trabajo humano sobre todo. Alejandro, sabemos que hay PCR, mucho se habla de hacer el PCR, ¿no? Mejoraste un test de antígeno. ¿Qué es mejor? ¿Qué es peor? ¿Hay uno que sea más certero que el otro? ¿En qué se diferencian? Si nos podía orientar un poquito en eso. Primero, gracias por la salud a la gente del equipo de Tested. En verdad han dejado los pies en la calle por tratar de aportar la pandemia, así que de verdad que lo agradecemos. Y con respecto al tema de cuál es el mejor test, nosotros vimos también, siempre fuimos biólogos moleculares y el PCR porque es el gold standard, pero también vimos que el gobierno empezó a empujar el tema del antígeno como una alternativa y decidimos testearla. Nosotros no nos quedamos con lo que nos dice la gente, nosotros tenemos un laboratorio donde probamos todo y encontramos cosas súper alarmantes. Por ejemplo, hay dos tests, uno que es alemán y uno que es chino. Los dos tienen certificación CE de la Comunidad Europea, que es una muy buena certificación. Uno de ellos está aprobado en el estado del ISP y el otro no, el alemán, que uno esperaría que sea mejor, no está en el certificado del ISP y tiene una sensibilidad del 90%. Eso es muy muy bueno con respecto al PCR, cercano a casi perfecto. Y el otro es de un 50%. O sea, mejor tirar una moneda al aire. Entonces, eso la gente no lo sabe, no lo ve. Entonces, cuando tienen que elegir algo, no es lo mismo con quién trabaja o con qué herramienta. Por eso, nosotros creemos que lo mejor es trabajar con gente profesional que tenga la data para poder certificar lo que hace, para no poner en riesgo a nadie y que también, salgamos de la pandemia todos juntos. Al final, esto es un esfuerzo colectivo. Qué buen punto. Exactamente. ¿Qué bien eso? Lo que acaba de decir. Sí, súper buena información. Hoy estamos conversando con Alejandro Bisquet. Él es el director científico y fundador del laboratorio Tested, uno de los pioneros en exámenes de PCR, han tenido un rol preponderante en esta pandemia. Alejandro, vamos a seguir conversando contigo. Tenemos más preguntas, pero tenemos que hacer una pequeña pausa, así que te invito a que sigas con nosotros, ustedes también, porque ya estamos de regreso con más esta noche aquí en Así Somos. Ya estamos de regreso, vamos a continuar con más, pero antes atención a este consejo. Más clásicos de mochilas, el accesorio del invierno. Dale vida a tu tenida con estas estilosas mochilas. Las encuentras, por supuesto, que en nuestra tienda .lared.cl. Un fuerte aplauso para nuestra tienda. Y ahora sí, seguimos conversando con Alejandro Bisquet, del laboratorio Tested, director científico. Quería preguntarte también, Alejandro, porque en un principio de la pandemia, y yo creo que a todos nos pasó, comprábamos algo por delivery, por ejemplo, o íbamos al supermercado y llegábamos a la casa a desinfectar todo, ¿cierto? A limpiar todo. Que quedaba por varios días en la superficie, en la mesa. Eso, habían como estas teorías que según la superficie el virus podía permanecer incluso hasta, no sé, semanas completas ahí. 5 días. Exacto. Entonces quería preguntarte si hay otros espacios en donde pueda permanecer el virus, además del cuerpo humano, por supuesto, y cómo ustedes podrían detectarlo y si esta teoría sigue cobrando relevancia hasta el día de hoy o ya se descartó. ¿Se puede? Mira, en general el virus técnicamente no está vivo, pero está activo y puede mantenerse activo en varias superficies. Se han hecho muchos estudios y por eso el tema de desinfectar es algo tan sencillo que nunca está de más. Dicho eso, para no vivir paranoico ni nada por el estilo, hay algunas cosas que tenemos a nuestro favor que están en contra del virus. Cualquier cosa que se haga al aire libre, tienes el viento, tienes la sequedad, tienes toda esa exposición a montones de otras cosas, hacen que el virus se desactive, y una de las principales cosas que desactivan un virus son los rayos UV, que es el sol. Entonces, estar al aire libre al sol permite que tengamos una pequeña capa de seguridad. Tampoco es que pongamos las bolsas de supermercado al sol, a solearse y nunca está de más poder limpiar y desinfectarse. Y las cosas como lavarse las manos van a quedar y son desde la época del cólera. No sé si ustedes se acuerdan de esas cosas que siempre creo que es bueno hacer. Oye, qué bueno, o sea, una invitación a salir un ratito al sol, ¿ah?
tan barato como tomar sol. Me gustó. Exacto. Oye, Alejandro, me ha encantado. O sea, se han dado así 2 cuñas potentes que estamos ocupando un programa. Y además tan barato como salir a tomar sol, efectivamente, poder... y ya la vitamina D te va a poner más contento por último. Tiene que ver con muchas cosas. En vaso el sol. Oye, Alejandro, cuéntame, ¿ustedes cómo han visto desde Tested esta baja justamente en los contagios, en las cifras oficiales que por lo menos se nos entrega a nosotros, ¿cierto? Estas cifras que se hacen en Excel. ¿Cómo lo ven ustedes? ¿Se ha visto reflejado en el trabajo día a día que ustedes hacen efectivamente? O sea, 100%. Nosotros, como hacemos PCR en todo tipo de comuna, todas partes de Santiago y Viña del Mar, tenemos un buen termómetro de lo que está ocurriendo en la calle y sí, la positividad está más baja. También hay otras como cosas interesantes, que la vacunación es alta, pero yo creo que hay que ser como, siempre me carga ser como no negativo, pero hay que ser cauto. Nosotros tenemos como esta máquina del tiempo que vemos a Europa y vemos a otros países y decimos, chuta, esto es lo que se viene. Por ejemplo, eso es la variante Delta. Tampoco hay que olvidar que hay 6 millones de personas todavía sin vacunarse en Chile. Entonces aprovechemos las libertades que tenemos. Creo que es bueno cuidarse, pero nunca confiarse. Y ahí es donde la idea es como, pucha, si tengo la duda mejor me testeo o me cuido un poco y no soy tan arriesgado, y ojalá no tengamos una ola más, pero por la variante Delta que ya está en Chile con contagio, pucha, todo indica que podría haber una última ola menos grave gracias a la vacunación. Así es, Alejandro, te queremos agradecer todo el rato. Ahí ha aparecido las redes sociales de Tested, también la página web para que la gente los pueda contactar. Gracias por tu honestidad, por las cuñas que vamos a utilizar seguramente grande, en algún Alejandro. espacio. Buenas noches, Alejandro. Excelente. No, ustedes, muchas gracias, cuídense harto y bueno, cualquier cosa estamos para poder ayudarse. Al final es lo que siempre hemos querido hacer desde que partió la pandemia. Maravilloso. Muchas gracias, Alejandro. Un abrazo, Alejandro. Oye, y de esta forma, con esta información, programa redondo, se conecta con todo lo que hemos estado conversando. Estamos llegando ya al fin de este capítulo, pero mañana, 12:30 horas, chiquillos, acá mismo, mismo canal, mismas personas, y con ustedes nos encontramos. Un científico dejando en claro cómo funcionan los científicos. Gracias, Alejandro. Chao, chao. Nos vemos.